cuando mi padre y yo estábamos lidiando con el cadáver de mi madre. Llamaron a la puerta. Era la policía. Mi padre miró por la mirilla y casi se vino abajo. Yo le hice una seña para que se calmara y le señalé la puerta del dormitorio. En el suelo de la habitación. Mi madre yacía allí, con la sangre extendida en un gran charco bajo su cuerpo. Él lo entendió al momento. Se metió a escondidas en el cuarto y cerró la puerta. Yo controlé la respiración, fingí tranquilidad y abrí la puerta. ¿Qué ocurre? Buenas noches, somos de la policía. Hemos recibido un aviso de que en esta casa hay mucho ruido por la noche. ¿Qué está haciendo? Bajé la mirada hacia el cuchillo que tenía en la mano, del que aún goteaba sangre. Ah, yo estaba. El agente me apartó bruscamente hacia un lado y fue directo al salón. Después de echar un vistazo a todo el espacio, su mirada se detuvo donde el olor a sangre era más intenso, la cocina. Me di prisa en seguirle. Encima del fogón había una gallina ponedora a la que le habían cortado el cuello. La herida seguía rezumando sangre, que se esparcía por el suelo. Todavía dio un último espasmo débil. Es la primera vez que mato una gallina, dije, aún algo torpe. El policía frunció el ceño. De noche, procure hacer menos ruido, los vecinos se han quejado. Asentí, aparentando arrepentimiento. En ese momento, una brisa suave recorrió el pasillo y la puerta del dormitorio se entreabrió. Mi madre yacía en el suelo, los ojos desorbitados, mirándome con rencor. Una excitación extraña me recorrió el cuerpo, casi haciéndome soltar una carcajada. Pero no era momento de disfrutar. Desde la cocina se veía directamente el dormitorio. Si el policía se giraba, acabaría viendo el cadáver. Cuando terminó de tomar notas y se preparaba para marcharse, se oyó un golpe metálico. Se me cayó el cuchillo de la mano. ¿Qué pasa?, preguntó. El agente frunció el ceño y se agachó para recoger el cuchillo por mí. Se me ha resbalado, dije con una sonrisa, disculpándome. Aprovechando ese instante, mi padre se dejó caer al suelo y rodó hasta la puerta del dormitorio, que cerró de un portazo. El estruendo seco resonó por toda la casa. ¿Hay alguien más en casa? El policía se puso en alerta enseguida. Sí, mi padre está durmiendo en la habitación. Sus ojos brillaron y avanzó rápido hacia la puerta. Sacó la porra y apoyó una mano en el pomo. Con solo empujar un poco podría verlo todo. ¿Quién es? La voz temblorosa de mi padre se oyó desde dentro. La policía. ¿La policía? Sí, dicen que ha hecho demasiado ruido, pero ya han terminado de revisar. No pasa nada. Hice como si fuera a abrir la puerta. ¿Quiere echar otro vistazo, agente? No hace falta, dijo él, haciendo un gesto con la mano. La próxima vez tenga más cuidado. Me quedé un poco decepcionado por haber perdido un buen espectáculo. La policía se marchó. Abrí la puerta del dormitorio. El cadáver de mi madre ya estaba cubierto con la sábana de la cama. Mi padre estaba sentado en el alféizar, mirándome muerto de miedo. Aparté la sábana y contemplé en silencio el rostro de mi madre después de muerta. El rostro amoratado por la asfixia, los ojos abiertos de par en par y la herida mortal. Un puñal se hundía profundamente en su cintura. La hoja tenía una ranura triangular, de las que se usan para desangrar. Ese tipo de cuchillos ya no se venden en el país. Me había costado muchísimo conseguirlo. Tuvo que sufrir de lo lindo antes de morir. Le tomé suavemente la mano. Estaba helada, aún blanda, con las venas marcadas, como si gritaran. Esas mismas manos me habían estrangulado incontables veces. Si no sacaba la mejor nota de la clase, me lanzaba cosas a la cara. Si se me caía un poco de comida al suelo, me abofeteaba una y otra vez. Si se me olvidaba darle las buenas noches, me tiraba al suelo, me agarraba del cuello y me daba una paliza. Apreté sus dedos y empecé a doblarlos uno a uno. Crujieron. Solo llevaba 3 dedos y ya estaba empapado en sudor. Huesos duros, pensé. Diego Morales. El grito de mi padre me hizo volver en mí. Me limpié el sudor, me senté en el suelo y pregunté. ¿Cómo ha acabado todo así? Aquel hombre cobarde, que lo había sido toda su vida, no se atrevía ni a mirarme. Yo. Llegué un poco tarde del trabajo. Ella empezó a gritarme y me calenté. Lo miré fijamente, dejándole que se inventara el resto. Solo él podía mentir de una forma tan patosa. ¿Y ahora qué hacemos? Me miraba como un náufrago que se agarra a una tabla. Hay que maquillarlo como un accidente. A los demás familiares será fácil engañarlos. Lo único que me preocupa es el abuelo. Él es académico, no será tan sencillo. Sí, sí. ¿Y entonces, qué excusa ponemos? Me fijé en su aire timorato y sonreí con desprecio por dentro. Aunque mi voz siguió tranquila. Déjame a mí pensar algo. Se tapó la cara y rompió a llorar. Nunca pensé que esto acabaría así.
Yo no quería. Le di unas palmadas suaves en el hombro. No pasa nada. Ya se arreglará. Diego Morales, ¿me guardas rencor? ¿Cómo podría? Eres mi padre. Pronuncié cada palabra con claridad. ¿Cómo podría culparte? Por dentro añadí. También tendría que darte las gracias. A la mañana siguiente, aún medio dormido, oí voces de mujeres hablando en el salón. Madre mía, de verdad, se ha muerto. Chist, baja la voz, ¿quieres que se enteren todos los vecinos? ¿Y tú por qué has venido? Dijo que pasaba algo y he venido corriendo, preocupada. Alguien abrió la puerta de mi habitación. En el sofá había una mujer de cuerpo generoso. Mi padre, incómodo, murmuró. Esta es Lucía Herrera, una amiga mía. Ah. Sonreí y la saludé. Hola, tía. Ella asintió con un gesto. Lo mejor es que nadie de fuera se entere de esto, dije. No ha sido más que un accidente. Por cierto, Diego Morales, ¿qué haces? ¿Por qué tienes un cuchillo en la mano? Lucía Herrera pegó un salto y se escondió detrás de mi padre. Blanca como el papel. Voy a preparar la comida para la invitada. Papá, ¿por qué te asustas así? Ah, claro, pensabas que, además, Lucía Herrera tampoco es una extraña, ¿no? Mi padre, al oír eso, se quedó farfullando un buen rato, incapaz de soltar una sola frase para negarlo. Ya por la tarde, mi padre salió a comprar lo que yo le había dicho. En casa solo quedábamos Lucía Herrera y yo. Estaba editando un vídeo cuando sentí una mirada clavada en la nuca. Me giré y vi a Lucía Herrera de pie en la puerta, mirándome con cautela. ¿Pasa algo? Ya se lo dije, es mi dinero. Mi hija está esperando ese dinero para la operación. No se haga el loco conmigo. No va a salirse con la suya. Sonreí, helado, tal como imaginaba. Dejó de fingir al instante. Se dejó caer sobre mi cama. Cruzó las piernas y extendió la mano. Se lo dije, 20.000. Entréguemelos. Ahora mismo no tengo. Abrió los ojos de par en par, a punto de explotar. Yo seguí. Miré debajo de la almohada. Es la póliza del seguro de accidentes que contraté para mi madre. El beneficiario es mi padre. Más de 60.000. Después del funeral, ese dinero será todo suyo. ¿Tanto? Se tapó la boca, entre la codicia y el miedo. Yo solo necesito 20.000. Lo demás, si quiere, lo disfruta, pero tendrá que ayudarme con otra cosa. Lucía Herrera era bailarina en un club nocturno. La contraté para que se acercara a mi padre. Hablar con ella tenía su punto. Mis abuelos maternos eran profesores universitarios. Mi madre había sido una alumna brillante, graduada en una universidad prestigiosa del país. Mi padre, en cambio, era un chico de pueblo con solo la educación básica. Según contaban los parientes, mi padre conducía un taxi cuando conoció a mi madre. A ella le bastó verlo una vez para quedarse prendada. Él la persiguió con todo. Se enamoraron enseguida, a pesar de la oposición de muchos. Mi madre insistió en casarse con él. Incluso llegó a subir a la azotea y amenazar a mis abuelos con tirarse si seguían negándose. Al final, la familia tuvo que rendirse. Todos pensaban que sería un cuento de hadas, pero la realidad fue una farsa. Mi padre no tenía dinero, ni atractivo, ni carácter, pero era fácil de manejar. Eso era justo lo que le gustaba a mi madre. Desde que tengo memoria, en casa no hubo un solo día de paz. De pequeño tenía que ir a un montón de clases extra, piano, dibujo y muchas otras. Bastaba con que no quedara primero en una sola para que mi madre me pegara. No tenía amigos en el colegio. Nunca vi dibujos animados. Nunca comí chucherías. Nunca fui a un parque de atracciones. Mis compañeros hablaban de Doraemon, de personajes como Sakura, y yo no conocía a ninguno. Mi única alegría era ver documentales. A mi madre le encantaba ponerme programas sobre el mundo animal. Mi infancia estuvo llena de escenas de leones abriendo en canal a sus presas. Quizá quería enseñarme la ley de la selva. El fuerte se come al débil. Un invierno, por quedarme a medio punto de la nota más alta, me obligó a arrodillarme en el balcón. Levanté la cabeza y pregunté por qué todo tenía que ser siempre el número 1. ¿Por qué yo tenía que ser distinto de los demás niños? Ella respondió con frialdad. Porque eres mi hijo, tienes que ser el más fuerte. Luego la percha cayó sobre mi espalda como si fuera lluvia. Me dolía tanto que grité. Papá. Aquel hombre estaba sentado en el sofá del salón, viendo la tele, sin parpadear, inmóvil como una roca. Gracias a las clases extra que mi madre me imponía, me volví muy bueno con la informática. Una noche, por casualidad, entré en una página web de degollar, vender esposas y descuartizar cuerpos. Cuando empezaron a salir uno tras otro aquellos vídeos llenos de sangre, me invadió una excitación inmediata.
Era como si un pequeño león hubiera despertado dentro de mí, dando saltos sin parar. Tenía ansias de matar. Llegué a dejar un comentario preguntando por la técnica bajo un vídeo famoso de descuartizamiento. Aquel vídeo era pura obra de arte. La piel se arrancaba de una sola pieza, fina como el ala de una cigarra, y a contraluz aún se veían los nervios pegados. Una vez retirados los huesos, la carne roja podía recomponerse conservando la forma del cuerpo humano, con el cerebro gelatinoso, los ojos blanquecinos y la nariz reducida a 2 agujeros rojos. El ser humano no es más que un montón de carne podrida que apesta. Yo quería esa habilidad. No tardé en recibir un mensaje privado de ella. La primera frase me enganchó al instante. ¿Te gusta? Esta es mi madre. Empezamos a planear la muerte de la mía. Busqué a Lucía Herrera y le pedí que se acercara a mi padre. Lucía Herrera estaba acostumbrada a tratar con hombres, y en poco tiempo consiguió que mi padre, ese hombre resignado de toda la vida, volviera a sentirse hombre. Durante 3 meses, el viento entre las sábanas no dejó de soplar, y mi padre empezó a caminar más erguido. Pasé al siguiente paso. Ese día, siguiendo mis instrucciones, Lucía Herrera estaba seduciendo a mi padre en el dormitorio. Todavía no habían llegado a quitarse la ropa cuando mi madre abrió la puerta de una patada. Lucía Herrera salió corriendo con la cara cubierta, dejando a mi madre y a mi padre frente a frente. Al principio temí que mi padre se arrodillara a suplicar, pero, contra todo pronóstico, aquel día se mostró inesperadamente valiente. Un hombre que lleva tantos años tragando acaba explotando. Después de más de 10 años, era la primera vez que se enzarzaban en una pelea. Los ojos de mi padre se llenaron de sangre, y en ese momento vio el puñal que yo había dejado en la mesilla. Lo agarró y lo clavó. Cuando la sangre de mi madre brotó, di un salto de alegría frente a la pantalla de vigilancia. Mamá, has criado a un pequeño demonio. Ha venido a vengarse por mí. Le mandé el vídeo a Rojo. Ella contestó enseguida. Muy bien, eres totalmente de mi estilo. 2 demonios babeando ante un cadáver. El siguiente paso llegó con otra pregunta suya. ¿Qué piensas hacer ahora? Mi madre estará muy sola ahí abajo. Quiero que mi padre baje a hacerle compañía. Un hombre salido y cobarde no merece ser tu padre. ¿Qué más tienes pensado? Lucía Herrera me miró con desconfianza. Las manos entrelazadas. Vi una vena marcarse bajo la piel de su cuello. Si le daba un mordisco, la sangre estallaría en mi boca, dulce como una fruta crujiente. Empecé a jadear, casi incapaz de contener las ganas de arrancarle la garganta. Tranquila, no voy a ponerte en un compromiso. Bajé la cabeza, conteniendo el ansia que me quemaba por dentro. Solo tienes que hacer tu trabajo. ¿Para qué quería que comprara melocotones?, preguntó mi padre mientras colocaba varios en la mesa de centro. ¿Ya ha pensado cómo se va a deshacer de mamá? No respondí. Cogí uno de los melocotones. Lo limpié en mi camiseta y se lo ofrecí a Lucía Herrera. Cómetelo. Ella miró a mi padre, dudando. Mi padre me miró a mí y asintió. Nadie dijo nada más. En casa el silencio era tal que solo se oía a Lucía Herrera masticar el melocotón. Comía lentísima. Después de más de 10 minutos aún no lo había terminado. Y yo empezaba a perder la paciencia. Le solté una bofetada en toda la cara. Termina ya. Lucía Herrera se tapó la cara y rompió a llorar. Viejo Morales. Mi padre se levantó de un salto. Diego Morales, ¿se puede saber qué haces? Le lancé una mirada de lado. En cuestión de segundos apartó los ojos y se giró hacia Lucía Herrera. Anda, come un poco más rápido. El melocotón desapareció sin dejar rastro. Recogí el hueso y lo metí en la boca de mi madre. Acuérdate de esto. Mi madre murió atragantada con un hueso de melocotón. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No entiendes lo que digo? No. Es solo que suena demasiado simple. ¿Y tú qué pensabas? ¿Montar un accidente de tráfico o contratar a un sicario? Me burlé de él. Lee menos novelas de misterio. Cuanto más simple, menos huellas deja, así queda todo más limpio. Mi padre abrió la boca, pero al final no fue capaz de decir nada. Al funeral vino mucha gente, todos llorando a gritos. No recuerdo cuántas tías y primas me abrazaron una y otra vez. Despeinándome. Diego Morales, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó una tía con los ojos llenos de lágrimas. De vez en cuando ven a casa. Vale, yo te haré de comer. Dejé caer unas cuantas lágrimas. Gracias, tía. Había alguien que lloraba incluso más fuerte que yo. Mi padre. Se golpeaba el pecho, pataleaba, se dejaba caer al suelo y aullaba. Cariño, ¿por qué te has ido? ¿Cómo vamos a seguir viviendo ahora nuestro hijo y yo? Toda mi familia era una gran compañía de teatro. De pequeño,
Mi madre solía llevarme a reuniones con sus compañeros. Todos la oían presumir de mí. Pensaban que me adoraba. En realidad, su mano estaba siempre en mi nuca. En el mundo animal, basta con coger a un gatito por ahí para que no se mueva. La mano grande de mi madre acariciaba ese punto y me dejaba el cuero cabelludo dormido, con un solo gesto. Podía partirme el cuello cuando quisiera. Odiaba con toda mi alma esa sensación de estar dominado. Ahora ya no había nadie capaz de controlarme. De pronto, la casa se quedó en silencio. Entre la gente, un anciano de pelo completamente blanco, sostenido por otras personas, avanzó tambaleándose hacia nosotros. Era mi abuelo. Si estabas tan bien, ¿cómo has podido irte así? ¿De repente? Se inclinó y tocó la cara de mi madre. Las lágrimas le caían como si lloviera. Hija, ¿cómo has podido dejar solo a tu padre? Abre los ojos y mírame. Soy yo, tu padre. En mi recuerdo, mi abuelo siempre había sido un caballero elegante. Siempre con traje, el pelo peinado hacia atrás, hablando con educación y comportándose con una corrección impecable. Mucho tiempo fue mi héroe. Has sido tú. Mi abuelo alzó el bastón y golpeó con fuerza la espalda de mi padre. Seguro que has sido tú quien ha matado a mi hija. El llanto de mi padre se cortó de golpe. Abrió mucho los ojos y me miró. Los demás creerían ver sorpresa. Pero yo vi claramente el pánico. Mis tíos corrieron a sujetar al abuelo. Él gritaba hasta quedarse sin voz. Le dije que no se casara contigo. Se lo repetí una y otra vez. Y no quiso escuchar. Mira en qué muerte tan horrible ha acabado. Mi padre entendió entonces que el abuelo solo estaba lanzando suposiciones, y había acertado. Se arrodilló y se agarró a las piernas del anciano, llorando a gritos. Padre, lo siento, ha sido culpa mía, no he sabido proteger a Elena Morales. Padre. El ruido era ensordecedor. Yo me limpié una oreja con el dedo mientras veía a los dos llorar hasta casi desmayarse. Mi abuela abrazó a mi abuelo y le dio suaves palmadas en la espalda para consolarlo. No llores más, que a nuestra hija le va a doler el corazón si te ve así. Poco a poco, el abuelo se calmó de verdad. El velatorio, el banquete, la cremación, el entierro, todo transcurrió con más facilidad de la que había imaginado. Nadie sospechó nada, nadie pidió una autopsia. El cuerpo de mi madre se convirtió en cenizas. El único puñal que podía relacionarme con el crimen lo había tirado yo a las afueras de la ciudad. Ahora ya podía ocuparme de mi padre con total tranquilidad. De vuelta del cementerio, nada más abrir la puerta de casa. Oí a mi padre gritar, muerto de miedo. Esto. Señalaba la mesa del comedor. Tenía los ojos tan abiertos que parecía que se le fueran a salir de las órbitas. Sobre la mesa había 2 sobres. Abrí el primero. Con letras grandes y claras ponía, hola, asesinos. El segundo era una carta de mi madre. Diego Morales. Si estás leyendo esta carta, significa que yo ya estoy muerta. Por fin soy libre. He esperado este día durante mucho tiempo. He escrito estas líneas bajo su vigilancia. Así que no puedo decirte quién es, ni siquiera si es hombre o mujer. Es más fuerte de lo que crees y más cruel de lo que imaginas. He pasado toda mi vida luchando contra él, intentando escapar de su control. Pero nunca lo he conseguido. Lo único que puedo hacer es intentar que tú seas fuerte. Diego Morales, lo siento por haberte dado una infancia como la tuya. Sé que me odias, pero no tenía otra salida. Era la única oportunidad de que siguieras con vida. En el mundo animal, el león dominante mata a todos los machos que puedan amenazar su trono. Para que un cachorro de león sobreviva, la leona se ve obligada a echarlo de la manada cuando cumple 2 años. Antes de eso, lo araña, lo muerde y le enseña todas las técnicas de caza. En la manada no hay sitio para un segundo rey. En la naturaleza tampoco. Ahora el león alfa ha atacado. Espero que seas capaz de vencerlo. Diego Morales, tienes que seguir adelante. Me habían usado. Las manos me temblaban sin control. La pequeña bestia que vivía dentro de mí gruñía, enseñando los colmillos, rabiosa. Nada más dejar la carta sobre la mesa. Mi padre me la arrancó de las manos para leerla. Vi cómo sus pupilas se dilataban de golpe. ¿Qué le parece?, pregunté con una media sonrisa. Tragó saliva con fuerza. Diego Morales. Vámonos, tenemos que huir. ¿Huir de qué? Retiré su mano de un manotazo. Usted conoce a esa persona, ¿verdad? En la carta dice que fue él quien le juntó a usted con mamá. Se quedó un buen rato mirando el sobre, como si estuviera en otro mundo, hasta que de repente se dio una palmada en el muslo. Ya me acuerdo, poco después de que tu madre y yo nos conociéramos. Hubo una época en la que ella salía muy temprano y volvía muy tarde. La seguí y vi que se reunía a menudo con un hombre. Pensé que me estaba engañando.
Pero al cabo de un tiempo ese tipo desapareció y tu madre estuvo todavía más empeñada en casarse conmigo. ¿Quién era ese hombre? Alto y delgado, ni siquiera lo recuerdo bien. Solo sé que se movía a escondidas. No tenía pinta de buena persona. Lo aparté a un lado y entré en el dormitorio. Me subí a la mesa del tocador y desmonté la microcámara que yo mismo había colocado. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre, que había venido detrás. Alguien nos ha estado vigilando todo este tiempo, respondí. Se quedó de piedra. ¿Quieres decir que ese hombre nunca se apartó de tu madre? El terror en su cara no parecía fingido. Eso hizo que, por ahora, dejara de sospechar de él. No contesté, al agacharme. Sin embargo, mi mirada se topó con un pequeño punto rojo muy familiar. Arrastré una silla, me subí a la cama y quité otra microcámara del plafón del techo. Luego encontré más en el armario. Detrás de las cortinas, en la rejilla del aire acondicionado. A mis pies, una hilera de diminutas cámaras alineadas devolvía un reflejo helado bajo la luz de la luna. Mi padre se dejó caer al suelo, blanco como la cera. Dios mío, hijo, esto cada vez es más divertido. Rojo, ¿me estás retando? No exactamente, aún no te considero un rival. Llámalo mejor un aviso de muerte. ¿Y en qué te basas para pensar que vas a ganar? En que nunca he perdido. Venga, juguemos a algo. ¿A qué quieres jugar? Voy a ir matando, uno por uno, a todos los que tienes cerca. Empezaré por tu abuelo, ese viejo hipócrita, a ver si eres capaz de pararme. Pequeño león. ¿Y por qué debería pararte? Vivan o mueran, no tiene nada que ver conmigo. Entonces mejor aún. Apagué el ordenador, me tumbé en la cama y escuché el viento silbar tras la ventana. Como si fueran lamentos de fantasmas. ¿De verdad debía detenerla? En el fondo me daba igual que vivieran o murieran. Me repetí que lo único que odiaba era la sensación de que alguien jugara conmigo. A la mañana siguiente me despertaron los gritos de una bronca monumental. En medio del salón había una maleta abierta de par en par. Mi padre metía ropa a toda prisa. Lucía Herrera le sujetaba del brazo, chillando. ¿A dónde se supone que se va así? De repente, dígamelo claro. Mi padre sudaba a chorros. Irritado, apartó su mano de un manotazo. Te he dicho que hagas la maleta. Punto. Luego te lo explico. ¿Otra vez pretende largarse? Como si pudiera. Él tiene pruebas de que usted ha matado a alguien. Si huye, se las llevará a la policía. ¿Y entonces qué? Pero tampoco podemos quedarnos aquí sentados esperando a que venga a matarnos. Tiró la ropa al suelo, con las piernas temblándole. Es como si tuviera un cuchillo pegado al cuello. Entonces adelantémonos nosotros antes de que él venga a buscarnos. Señalé la maleta. Guarde eso, vamos a registrar todo, a ver si mamá dejó algo cuando estaba viva. A lo mejor hay alguna pista. Lucía Herrera empezó a mirarnos con desconfianza. ¿De qué están hablando ustedes dos? ¿Quién es él? ¿Y la casa que me prometió? Me están escondiendo algo, ¿a que sí? Viejo Morales. Mi padre explotó, rugiendo. Bastante lío tenemos ya, no vengas tú ahora a complicarlo más. Lucía Herrera se encogió, asustada, y se quedó callada. Encontré una caja fuerte en el armario. Mi padre dijo que no sabía la combinación. Mi madre jamás le había dejado tocarla. Probé con mi fecha de nacimiento. Se abrió. Dentro no había libretas de ahorro ni dinero en efectivo. Solo una libreta. Un diario de los años anteriores al matrimonio. Las anotaciones eran sueltas, a veces una o dos frases. A veces pasaban meses entre una y otra. La juventud de mi madre no tenía nada de extraordinario. Había nacido en una familia de intelectuales. Educada con dureza por mis abuelos. Sacaba buenas notas, era alegre, le gustaba viajar y las flores, y se quedaba embobada mirando cualquier animalito mono que se cruzara en su camino. Se había enamorado en secreto de un chico del equipo de baloncesto de la clase de al lado. Nunca habría pensado que mi madre hubiera sido una chica tan normal. Solo en las últimas páginas el diario empezó a mostrar algo distinto. Estos días el ambiente en casa es rarísimo. Me levanté de noche para ir al baño y vi a mamá llorando en el sofá. Le pregunté, pero no dijo nada. Mis padres discuten mucho últimamente, hoy hasta se han pegado. Mamá le ha agarrado del cuello a papá y ha dicho que quiere morirse con él. Papá ha contestado que entonces compraba veneno y nos moríamos todos juntos. Nunca los había visto así. He descubierto un secreto de mi padre. Me da asco. ¿De verdad este hombre es mi padre? Me estoy volviendo loca. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? En la última hoja había una fotografía. Mi madre posaba con un hombre. Lo reconocí. Era el policía que había venido a casa aquel día. Le llevé la foto a mi padre. ¿Le suena este hombre? Mi padre aspiró hondo.
Es el mismo del que te hablé con acento agudo ayer. Aquel con el que tu madre solía verse por entonces. Al atardecer me planté delante de la verja del chalet de mi abuelo y pulsé el timbre. ¿Qué quieres? Su voz sonó al otro lado del interfono. Cansada y fría. Solo quería saber cómo están usted y la abuela. Intenté sonar como un nieto atento. Mamá se fue tan de repente. Me preocupa que ustedes no estén bien. Estamos perfectamente. Vete. Su frialdad me dejó descolocado. De pequeño casi no venía a esta casa. Porque mi abuela tenía los nervios muy delicados y le agobiaba el ruido. Pero en las pocas veces que vine, mi abuelo siempre fue exageradamente cariñoso conmigo, tan amable que llegué a preguntarme si de verdad mi madre era hija suya. Déjeme entrar, por favor, tengo algo que preguntarle. Hubo unos segundos de silencio y la puerta se abrió. En cuanto crucé el umbral, noté algo raro. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por un aplique de pared. Las cortinas cerradas impedían que entrara la luz. El sofá y la mesa de centro habían desaparecido. En su lugar se alzaba una cruz de madera enorme. Mi abuela, tan delgada que casi parecía transparente, estaba arrodillada sobre un cojín, con las manos juntas y los labios murmurando sin parar. ¿Qué pasa?, preguntó mi abuelo con la misma frialdad, los ojos llenos de hastío. Decidí ir directo al tema. Saqué la foto. ¿Conoce a este hombre? Le echó una ojeada. Sí. ¿Quién es? ¿Y por qué te lo voy a decir? Ese hombre puede ser el asesino de mi madre. Mi abuelo soltó una carcajada. Al principio fue un sonido bajo, pero poco a poco se volvió una risa estruendosa. Casi loca, con la cabeza echada hacia atrás. Medio minuto después se detuvo. Tenía los ojos enrojecidos y la cara empapada en lágrimas. ¿El asesino de tu madre? ¿No fuisteis tú y tu padre quienes la matasteis? Mi abuela también se volvió hacia mí en ese momento. No se le veía ni alegría ni tristeza en la cara, solo unos ojos fríos como el hielo. Rojo. Conocía a mis abuelos y les había contado toda la historia. Sentí como si un rayo me explotara dentro de la cabeza. Antes de venir había barajado muchas posibilidades, pero nunca esta. Esto no es tan sencillo, alcancé a decir. Mi abuelo alzó la mano para mandarme callar. Al mismo tiempo, a mi espalda, sonó la voz de un hombre. Ya está, podemos empezar. Me giré, era el mismo policía del otro día. Esta vez llevaba una bata blanca y guantes. Diego Morales. Ya estás aquí, dijo con calma. Lo que viene ahora, mejor que no lo veas. Justo en ese instante sentí un pinchazo agudo en el cuello. La vista se me nubló y me desmayé. Cuando volví en mí, lo primero que noté fue el olor espeso de la sangre. En mis oídos retumbaban golpes sordos. Tenía las palmas pringosas, las extremidades sin fuerzas. Desde la nuca hasta las pantorrillas estaba metido en un líquido denso. Delante de mí solo había oscuridad compacta. Extendí la mano y ni siquiera vi mis propios dedos. Cuando mis ojos se acostumbraron, por fin lo vi con claridad. Mi abuelo estaba desnudo, atado con fuerza a la cruz. Frente a él, un hombre clavaba un enorme clavo en la palma de su mano. 1, 2 martillazos. El hierro atravesaba la carne. Cruzaba el hueso. Con un crujido espantoso, el hombre trabajaba con tanta fuerza que le temblaban los brazos. A punto de soltar el martillo. La sangre bajaba de las manos de mi abuelo a sus piernas y se extendía por el suelo. Toda la habitación estaba inundada de rojo. Mi abuela seguía sentada en el cojín de meditación, mirando la escena en silencio. Alargué la mano y encontré un clavo grueso como mi dedo meñique. De unos 20 centímetros de largo. Lo agarré a escondidas, me levanté despacio y avancé de puntillas por detrás del hombre. Encajé la punta a la altura de su nuca, listo para hundirlo de un golpe. Pero mis manos no respondían. Fui incapaz de reunir fuerza. Si mi madre no me hubiera apuntado a taekwondo, con esas patadas de exhibición, y me hubiera mandado a aprender un arte de combate real, quizá otra historia estaríamos contando. Espera un momento, ya casi termino, dijo él sin girarse. Miré a mi alrededor, no había nadie más que mi abuela y yo. Tenía que estar hablando conmigo. Atacarle por sorpresa era imposible y enfrentarlo de cara era aún más inútil. Me dejé caer otra vez donde estaba antes y esperé a ver qué hacía. Al cabo de un rato dejó de golpear. Retrocedió unos pasos, ladeó la cabeza y contempló su obra. Mi abuelo tenía los brazos abiertos, clavados a la cruz, la cabeza inclinada hacia un lado. Igual que un Cristo, el hombre sacó el móvil. Se oyó un clic y el fogonazo del flash iluminó la pared manchada de sangre. Se limpió la cara, miró la hora y rebuscó en el bolsillo de la chaqueta de mi abuela hasta sacar un frasco de pastillas. Volcó 2, le puso una en la boca a ella y se tragó la otra. No me queda mucho tiempo, así que iré al grano.
Diego Morales, no soy policía, y tampoco soy el hombre al que estás buscando. Soy tu tío. ¿Mi tío? Nunca había oído a mi madre decir que tuviera un hermano mayor. En su día tu abuelo hizo cosas muy rastreras. Desde entonces corté relación con él. Aunque tú solo me has visto un par de veces, yo llevo mucho tiempo observándote. Esbozó una sonrisa suave. Tienes 15 años, vas en cuarto de la ESO. Pero tu madre te hizo adelantar el programa de bachillerato desde secundaria. En el instituto estás bastante solo. Casi no tienes amigos. Tu madre dice que eres frío y que no sientes nada. Pero yo no lo veo así. Te he visto ayudar a un mendigo. Y te gusta la chica de la coleta que se sienta a tu lado. ¿A que sí? ¿Qué está diciendo? Noté cómo se me encendían las mejillas. En resumen, el hombre al que buscas también es mi presa. Llevo más de 10 años detrás de él y todavía no he conseguido encontrarlo. Ese cabrón es como una rata, venenosa y astuta. Lo que más le gusta es jugar con la mente de la gente. Su mano grande y cálida se posó en mi nuca y me dio una palmada suave. Él te llevó, paso a paso, a matar a tu madre. Y a mí me empujó a matar a tus abuelos. Tu madre sabía desde hace mucho que un día llegaría este momento. Tus abuelos también lo aceptaron. ¿Aceptarlo? ¿Qué puede ser más importante que la propia vida? En ese momento empezó a sonar la alarma de su móvil. Mi abuela se tumbó en el suelo al instante. Yo aún no terminaba de entender nada cuando mi tío escupió un gran chorro de sangre y se desplomó. En sus últimos segundos me dijo: ten cuidado con tu padre. Cogí el teléfono de mi tío. Subí a la segunda planta. Encendí el ordenador y rompí la contraseña. Aparecieron los mensajes que Rojo le había enviado. Era exactamente el mismo vídeo que yo había montado. Haz lo que te digo o mandaré este vídeo a la policía. Así tu querido sobrino se pasará la vida en la cárcel, escribió Rojo. ¿Qué quieres, rata asquerosa? Héctor Rojo respondió con una foto. Jesús clavado en la cruz y, a sus pies, una monja de rodillas. Que esos dos viejos mueran así. Es el precio que tienen que pagar. Y luego te tocará morir a ti. Mi tío acepta. Pero ¿cómo puede estar seguro de que cumplirás lo que prometes? No tiene ninguna garantía. Solo puede confiar en mi sentido del honor. Ja, ja. Un minuto después llegó otro mensaje. Tu tío espera que seas coherente. Yo había oído esa respuesta. ¿Qué hay más importante que vuestras vidas? Tú. La pequeña bestia de mi interior dejó escapar un gemido. Agachó las orejas y recogió las garras. Sonó un nuevo mensaje en mi móvil. Héctor Rojo Durán, ¿qué te parece mi obra? ¿Te parece suficientemente artística? Será mejor que no te cruces conmigo. Si quieres verme, ningún problema. Pero con condiciones. Dilas de una vez. Todavía tienes ese veneno, ¿verdad? Busca la manera de envenenar a tu padre. No tiene color ni olor. Se disuelve en cuanto toca el agua. ¿Y si no lo hago? Entonces jamás podrás vengarte. En el fondo ya quisiste matar a tu padre una vez. ¿O es que ahora te has echado atrás? Sonó el móvil. Era mi padre. Diego Morales, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Tu padre está a punto de matar a alguien. Corrí a casa, en una esquina del salón. Lucía Herrera estaba atada con fuerza, inconsciente en el suelo. ¿Qué ha pasado aquí?, pregunté. Mi padre levantó la cabeza. Tenía los ojos completamente rojos. Parecía que llevaba 2 días sin dormir. Lucía Herrera me lo ha contado todo. Todo lo que has hecho. Ya veo. Lo miré a la cara, lívida. ¿Y qué piensa hacer? ¿Llamar a la policía? Dijo que eso ya estaba dentro de sus planes. Ahora que lo sabía todo, solo tenía que cargarme a mí con toda la culpa para librarse. Así se quitaba de encima el chantaje de Héctor Rojo y, con un poco de suerte, le reducirían la condena. Al cabo de unos años podría volver a ser un hombre libre. Apreté con fuerza el frasco de veneno que tenía en la mano. Está bien, llame a la policía y que me detengan. Me lo merezco. Te equivocas, hijo. De pronto se acercó y me abrazó con fuerza. Mientras matemos a esta mujer, nadie sabrá lo que has hecho. Luego yo me entregaré y asumiré todos los crímenes. Y ese que manda las cartas, apuesto a que no se atreverá a dar la cara. Alguien que vive siempre en la sombra nunca puede tener la conciencia limpia. En el peor de los casos, nos iremos todos al fondo con él. La sucesión de golpes del destino me había dejado la cabeza hecha un caos. El corazón se me salía del pecho. Los oídos me zumbaban. Estaba a punto de apartarlo cuando vi unos cabellos blancos en sus sienes. ¿Cuánto tiempo hacía que no lo miraba de cerca? Probablemente nunca lo había hecho. Ven. Te voy a llevar a un sitio. Me cogió de la mano. Al tío vivo, al barco pirata, a los coches de choque. Me llevó otra vez al parque de atracciones.
2 entradas, una de adulto y una de niño. Regateaba. Oiga, ¿mi hijo no puede entrar con entrada de niño? Todavía es pequeño. No pude evitar intervenir. Voy a bachillerato, papá. Ah, ya veo, sí que has crecido. Nos subimos a la noria gigante. Señaló por la ventana, entusiasmado. Mira qué alto estamos, las personas ahí abajo parecen hormigas. ¿Para qué me ha traído aquí? Pregunté. De pequeño siempre querías venir al parque, pero tu madre era muy estricta y nunca te dejaba. Hoy quiero compensarte. Me dio unas palmadas en el hombro. Si salimos a divertirnos, ¿por qué pones esa cara tan seria? Sonríe un poco. La voz de mi tío volvió a resonar en mi cabeza. Ten cuidado con tu padre. Di un paso atrás y no respondí. Él se sentó, con una sombra de tristeza en el rostro. Sé que me odias. Desde que naciste nunca te he organizado una fiesta de cumpleaños. Nunca te he llevado a comer pollo frito. Nunca te he comprado un regalo. Soy un padre nefasto, pero en casa tu madre era la que mandaba. Si ella decía norte, yo no me atrevía a decir sur. Cuando escuché a Lucía Herrera contar todo lo que has pasado, no sabes hasta qué punto me sentí conmocionado y dolido. Para que un hijo llegue a hacer algo así, tiene que odiar mucho a su padre. Si lo piensas, a los demás los crían entre mimos y a ti te han criado a golpes. ¿Cómo no ibas a guardar rencor? Si yo hubiera sido un poco más valiente, quizá tú no habrías acabado así. Tú has cometido errores, y yo tengo, como mínimo, la mitad de la culpa. Ahora no espero que me perdones. Solo quiero, antes de entrar en la cárcel, poder quererte de verdad una vez. Lo siento, hijo. Se encogió en el asiento y, al final, ya ni siquiera le salían los sollozos. Aquel hombre al que nunca había mirado de frente ahora me revolvía por dentro. Sentía el corazón apretado en un puño, latiendo a golpes dolorosos. La pequeña bestia dentro de mí extendió la mano, preguntándome si quería que le rompiera las garras. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Sí, es verdad, las personas no se ven muy distintas de las hormigas. Él se secó las lágrimas y sonrió. La luz del sol era tan hermosa que parecía irreal. Cada paso que daba era como si pisara nubes. La mansión bañada en sangre. El depredador escondido en las sombras. Mi madre muerta por mi culpa. Todo empezaba a parecer un mal sueño borrado por el aroma dulce del helado. Siéntate aquí un momento. Voy a comprarnos un helado. Ya no soy un niño. Para mí siempre vas a ser un crío. Así que me senté en el banco y lo vi abrirse paso a empujones entre la gente. Ese de vainilla, ¿te gusta? Volvió enseguida con un helado en la mano. Ah, se me olvidaba, a ti te gustan las cosas muy dulces. Voy a buscar uno de fresa también. ¿Para qué tantos? No me lo voy a terminar. No eres un crío, ¿no? Entonces ¿por qué comes tan poco? Espérame aquí. Sostuve el helado entre los dedos. De pronto un recuerdo me atravesó la mente. Delante de la puerta de mi colegio había un carrito de helados. Los hacían con crema barata, pero les echaban tanta azúcar que todos los niños se volvían locos por ellos. Yo también me moría de ganas de probar uno. Un día, por fin, reuní el valor para suplicarle a mi madre que me comprara uno. Ella me cruzó la cara con una bofetada. Si empiezas a picar entre horas, nunca llegarás a nada en la vida. Lloré todo el camino de vuelta a casa. Aquella noche, cuando vino a recogerme de la clase particular, mi madre llevaba una cajita de pastel del tamaño de su mano. Dijo que lo había hecho ella misma en casa, que era muchísimo más rico que lo que vendían en la puerta del colegio. Has estudiado muy bien estos días. Te lo has ganado. A partir de ahora tienes que esforzarte todavía más. Yo asentía sin parar mientras llenaba la boca de crema, comiendo hasta mancharme la nariz. Mi madre casi nunca sonreía, pero esa vez su sonrisa fue extrañamente dulce. ¿Por qué solo ahora me venían a la cabeza esos momentos tan pequeños? Mi madre ya no estaba. Me llevé la mano a la nuca. Ese gesto, quizá, no siempre fue un intento de controlarme. A lo mejor, a veces, fue una caricia. Las gatas también sujetan así a sus cachorros cuando los acicalan. Noté un escozor en el puente de la nariz y la vista se me nubló. Mamá, ¿por qué llora ese chico? Preguntó una niña, señalándome. Si tiene helado. Su madre se apresuró a disculparse conmigo y se la llevó en brazos. Pero yo ya no tenía madre. Les dije en silencio. Sonó el móvil, un mensaje de Rojo. ¿Todavía no has hecho nada? Sobre la mesa había una botella de agua mineral. Antes de salir de casa había disuelto el veneno en ella. Mi padre se sentó a mi lado y me dio unas palmaditas en la espalda. ¿En qué estás pensando? Tengo la garganta seca. Dame un trago. Apreté la botella con tanta fuerza que crujió. No. Los párpados me pesaban cada vez más. Volví a despertar en la mansión.
El cuerpo de mi tío yacía a mi lado. Así que ya te has despertado. Me froté las sienes, que me martilleaban. Por supuesto, era él, mi padre, o mejor dicho, Rojo, sonrió de medio lado. Así que sospechabas de mí. El primero en recibir la carta fui yo. Y soy el único que podía vigilaros a todos día y noche. Tu tío buscó al culpable durante más de 10 años sin encontrarlo. Al final, el ladrón nunca había salido de casa. Es casi una lástima. Soltó un suspiro suave. Siempre has sido muy listo, pero al final te ablandaste. Hijo mío, te puse mi vida en las manos. Y aún así dudaste. Tenía muchas esperanzas puestas en ti. Pero sigues siendo solo un niño. Te dan un poco de azúcar y se te olvida todo. Ahora ya da igual lo que digamos. Me apoyé en la pared. La voz me salía ronca. Sé que todavía quiere contarme cosas. Mi infancia fue 100 veces más miserable que la tuya. Empezó. Tu abuelo murió cuando yo tendría 4 o 5 años. Tu abuela se volvió a casar y me llevó con ella. En el pueblo todos decían que era una mujer ligera, que ni siquiera se sabía de quién era yo hijo. Mi padrastro tenía una pierna mala. Era alcohólico y tenía muy mal genio. Cada vez que bebía, me sacaba a golpes. Tu abuela, quizá por remordimiento o por rabia, también se desquitaba conmigo. Me hicieron dejar la escuela al terminar primaria. Tenía que dormir en el establo, comer las sobras de los cerdos, pasarme los días de rodillas sirviéndoles. A los niños del pueblo les decían que, si no obedecían, acabarían como el crío de los Morales. Y así todos se portaban de maravilla. Un día apareció alguien en el pueblo buscando mano de obra para una mina ilegal. Pagaban 5.000 yuanes por cabeza. 14 horas de trabajo al día. Si alguien moría, lo tiraban sin más. Esos 5.000 eran el precio de una vida. Y todo el mundo lo sabía. Aquella noche los oí hablar, bueno, más que hablar, decidir venderme. Tu abuela dijo, podríamos mandar al chico de los Morales. Y tu padrastro contestó, sí. Y mi vida quedó decidida. Me arrodillé, llorando, y supliqué. Me quedaré con vosotros toda la vida y os cuidaré. Por favor, no me vendáis. Tu abuela me respondió con una bofetada. Te hemos criado todos estos años. Es hora de que devuelvas algo. Esa misma noche me levanté. Cogí un hacha y los maté a los dos. La sangre y el cerebro me salpicaron entero. El olor era insoportable. Lo extraño es que bastó un solo golpe para cada uno. Y pensar que habían tenido mi vida en sus manos tantos años. Arrastré los cuerpos fuera y me tumbé en su cama. Por primera vez en mi vida dormí sobre un colchón blando como una nube. Solo podía pensar una cosa, soy libre. Desollé sus cuerpos y guardé las pieles como recuerdo. La carne y los huesos se los di a los cerdos. Las 2 pieles humanas colgaban en medio del patio, agitadas por el viento como mariposas. No puedes imaginarlo, era una belleza espantosa. Se detuvo un segundo, los ojos le brillaron, y luego siguió hablando. No mucho después me fui a la ciudad y conocí a tu madre. La primera vez que la vi, me pareció una oveja con un vestido blanco, el pelo negro y largo, la voz suave. Pensé que, si le abría el cuerpo de arriba abajo, sus huesos tendrían que ser blandos como la mantequilla. Así que empecé a cortejarla. Luego supe que ella tenía una familia perfecta y descubrí el secreto de tu abuelo. Se acostaba con una alumna y la había dejado embarazada. Me pareció fascinante. Quise destrozar esa vida perfecta trozo a trozo. Me cambié el nombre a Héctor Rojo y saqué a la luz toda la historia ante la familia. El resultado, el hijo rompió con el padre. Tu abuela perdió la razón y tu madre se pasó los días llorando. Después fui envenenando a tu madre con fotografías de tu abuelo y la estudiante haciendo el amor. Una tarde luminosa, la guié hasta el piso donde él escondía a su amante. Al ver el vientre de la joven, ya redondeado, tu madre se vino abajo. La oveja se convirtió en loba. Ella empujó a la chica escaleras abajo. Solo habría perdido al bebé. Pero yo le apreté el cuello hasta matarla. Pobre criatura, era hija de madre soltera, las dos vivían la una para la otra. Cuando la madre se enteró de que su niña había muerto, se colgó sin pensárselo. Aquel caso se convirtió en una espada de Damocles sobre la cabeza de toda la familia. De vez en cuando les mandaba pruebas como un fantasma que no se va nunca. Los fui viendo pasar del miedo a la rabia. Y de ahí a la súplica desesperada. La mente de tu madre se fue rompiendo poco a poco, hasta caer en un trastorno bipolar. Pasaba del calor al hielo, como si fuera otra persona. Luego naciste tú, y tuve un juego nuevo. Mandarles fotos tuyas de vez en cuando. La primera vez que tu madre recibió una, se volvió loca, cogió un cuchillo y corrió por todo el hospital. Estuvo a punto de salir en las noticias. Tú no habías cumplido ni un mes. Tu tío empezó a perseguirme como un loco. Dejó el trabajo,
Alquiló un piso cerca para vigilar. Pero si yo no daba la cara, ¿cómo iba a encontrarme? Fuiste creciendo, justo como yo esperaba. Una familia deformada convirtió al niño en un pequeño demonio. Cada vez que te veía apretar los dientes de rabia, me veía a mí mismo en pequeño. Estaba muy satisfecho contigo. No tienes ni idea. Cuando me enviaste tu plan para matar a tu madre, me puse tan contento que casi enloquezco. Sí, eres de los míos. En realidad, tu madre también vio ese vídeo. Yo soñaba con que fuera ella quien se adelantara y así poder presenciar una tragedia perfecta. Una madre que mata a su hijo. Un hijo que mata a su madre. Pero ella dijo, mátame a mí, no toques a mi hijo. Tu tío, tus abuelos, todos, Diego Morales, todos te quieren así de mucho. Lo demás ya lo sabes. Solo tuve que tomarte como rehén, sin que yo moviera un dedo. Uno tras otro murieron por ti. ¿Y eso es todo? Casi. Cogió el hacha y la hizo girar en el aire. Hace mucho que no mato a nadie. Seguro que va a doler un poco. Aguanta, ¿vale? Ha olvidado algo. ¿El qué? Se quedó rígido. Se ha olvidado de Lucía Herrera. Dije, usted tiene su plan, yo tengo el mío. Al principio pensaba hacer que Lucía Herrera sedujera a otro hombre, provocarle para que usted la matara, y luego mandaría el vídeo de la infidelidad a la policía. Un caso de manual. Un hombre infiel que mata a su mujer. Pelea por la herencia y, al final, asesina también a su amante. La historia es vieja, pero creíble. Suficiente para condenarlo. Ese era mi plan. Pero me ablandé y no lo llevé a cabo. Así que Lucía Herrera sigue viva. Y ella es su mayor error. No es más que una empleada. Yo le prometí 600.000 de recompensa. Si no recuerdo mal, usted le ofreció la mitad de la casa. Ahora que los dos vamos a desaparecer, ¿qué cree que hará? ¿No le parece bastante probable que, furiosa, vaya a la policía? El camino desde el parque hasta aquí está lleno de cámaras de seguridad. No será difícil reconstruirlo todo. Apenas terminé de hablar, empezaron a sonar las sirenas. Policía, es aquí, el asesino está escondido dentro. La voz chillona de Lucía Herrera retumbó desde fuera. Maldito cabrón, ¿todavía te atreves a atarme? ¿Te crees que soy tan fácil de manejar? Miré el rostro sombrío de mi padre y solté una carcajada. Te encanta tirar de los hilos de los demás, ¿verdad? Pues ahora se te ha dado la vuelta a la partida. La puerta saltó de una patada. La luz inundó la estancia y varios agentes se abalanzaron sobre nosotros, inmovilizándonos contra el suelo. Bajaremos juntos al infierno, padre, dije. Antes de que me empujaran a la patrulla, oí que uno de los policías preguntaba. Entonces, señora Herrera, ¿a qué se dedica usted? Yo. Gracias por haber escuchado esta historia. Si te ha gustado, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando relatos como este. Muchas gracias por estar ahí.